Técnicamente nos queda una segunda evaluación que va a tener técnicamente relación a lo que es un data warehouse, que no es más que un modelamiento de datos, pero dimensionado. Generalmente es un modelo que está segmentado o estructurado a nivel jerárquico o de alguna forma con un nodo central que generalmente son como especie de topología o de copo de nieve, o técnicamente puede ser denominada como una estrella, ¿ya? Entonces, de alguna forma, nuestra segunda evaluación va a tener relación a cómo yo puedo manejar datos desde una base dimensionada, de alguna manera con una herramienta que se llama Power BI, que es de Microsoft, ¿ya? De alguna forma, en el drive del curso, yo ya cargué de alguna manera el material y lo voy a compartir ahora para que eh, ustedes puedan acceder y descargar estos aplicativos para que hoy día hagamos nuestro primer reporte y podamos técnicamente restaurar el backup, ¿ya? Y la tercera prueba, de alguna forma, que es una presentación que conversaba con Cristian Castro, que de alguna forma va a ser como tu examen final. Técnicamente lo que plantea es la revisión de algunos componentes de SQL que vamos a revisar y que técnicamente sería como el cierre de nuestro taller, ¿ya? Técnicamente nos queda un mes de clase y hay que sacar ahí el tema de las pruebas y de alguna forma las presentaciones. Entonces, de alguna manera, mucha nueva clase como materia no vamos a tener, pero sí de alguna manera vamos a ir cerrando temas para poder técnicamente ir resolviendo, ¿ya? Eh, como les digo, la prueba 3 ya está y de alguna manera la actividad 2 es la que vamos a comenzar a desarrollar el día de hoy, ¿ya? Entonces, en el drive del curso, aquí les comparto de alguna manera, copiar vínculo. Esta me entrega el vínculo. Les voy a compartir aquí la evaluación número 3. Se está hablando más de la cuenta, pero no sé qué poder hacer. De alguna forma, yo lo que esté gatillando esa lentitud. Ahí sí. Copiar. Y en el chat les voy a dejar ese vínculo para que lo puedan mientras descargar. ¿Qué es lo que tiene en el interior? Tiene un backup que vamos a revisar hoy día, tiene un apunte que de alguna forma van a aparecer algunas preguntas de verdadero y falso en tu prueba número 2, y tiene de alguna manera el Power BI para que ustedes lo puedan descargar y no tengan que estar buscando. ¿Ya? De alguna forma esto va a ser aquel elemento que se va a conectar para poder extraer la información de la base que de alguna manera ya está modelada, ¿ya? Entonces, esos tres documentos, el documento, el aplicativo para que lo puedan instalar, esto no tiene mucha ciencia, es solamente siguiente, 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 y luego te pide un registro, pero más allá de eso no, y el backup que está acá, plan, lo tenemos que descargar para poder restaurarlo en nuestro equipo, ¿ya? Entonces, esos tres elementos para que lo puedan descargar, que de alguna forma es el inicio de la parte esta que va a ser tu segunda evaluación, ¿ya? Mientras ustedes descargan, les voy a mostrar que en el aula como tal está la evaluación número 3.
que esto, como te digo, tiene dos notas, una de presentación y una técnicamente del documento que ustedes deben entregar como solución. De alguna forma, lo que esto plantea es la identificación de 5 servicios que uno tiene disponible técnicamente en una base de datos, ¿ya? Más de alguno de ustedes en algún momento con el tema del ETL encontró y me comentaba que había compilado un servicio de database mail. Claro, efectivamente, esto se entrega el día 4 del 12, la evidencia, tu presentación de lo que configuraste, y de alguna forma son 5 elementos que yo tengo que encontrar la solución y ver cómo esto funciona. De alguna manera, 3 de ellos están con seguridad disponibles en tu servidor, y lo más probable es que de alguna forma 2 de ellos técnicamente no los tengamos de alguna manera eh, disponibles técnicamente porque yo no los pedí instalar, pero de alguna forma a modo de instalación podríamos resolver con el mismo CD técnicamente de SQL Server, podríamos instalar nosotros los componentes de Analysis Services y de Reporting Services, que generalmente uno instala todo por defecto, pero nosotros para no cargar tanto la máquina en un principio no lo instalamos, por lo tanto aquí no lo vamos a encontrar, o por lo menos yo no los tengo en evidencia, porque yo no los cargué cuando se instalaron. Entonces, de alguna forma, el, la actividad como tal requiere identificar estos 5 servicios que de alguna manera están disponibles en nuestro SQL y su respectiva configuración. Por ejemplo, database mail está dentro de los parámetros que uno tiene como administración, en management. Y de alguna forma, ahí tengo la configuración. ¿Qué es lo que hace database mail? De alguna forma es parte de tu investigación, pero de alguna manera lo que hace es configurar el envío de correo electrónico ante alguna necesidad de generar una alerta o algún envío de información una vez que un job terminó, o algo que yo quiera de alguna manera alertar o configurar con algún envío de algún informativo. Técnicamente es lo que yo debiese configurar, el database mail. No tiene ningún desglose, nada, porque lo único que tengo que hacer es clic derecho y de alguna manera configurar o técnicamente testear un email que yo quisiera enviar. También tengo un log, también tengo un reporte de lo que se ha enviado, de las configuraciones, pero de alguna manera esto es lo que pide configurar. Te aparece un wizard, un asistente, en donde tengo que tener algunos complementos, así como ustedes lo hicieron en el script del ETL, de alguna manera aquí también tiene configuraciones de cuentas de usuarios, quizás puertos, usuarios, contraseñas. Entonces, de alguna manera, eso es lo que se requiere rescatar de esa actividad, ¿ya? Entonces, el primer servicio sí está disponible, de alguna manera, sin la necesidad de tener que instalar ninguno complemento adicional. A lo mejor tú en tu equipo tienes el Analysis Services y tienes de alguna manera el Reporting Services. Estos dos, por lo menos, yo en mi evidencia no los tengo instalados. Entonces, si yo necesitara cargar estos elementos, lo que yo debiese generar técnicamente es el montaje de la unidad de la ISO que yo les compartí del SQL, comenzar la instalación, pero técnicamente la alternativa va a ser agregar componentes, porque no quiero una segunda o una tercera instalación, ya tengo una que es la original y tengo la réplica. Entonces, de alguna manera, a la original técnicamente o a la productiva le puedo agregar esos componentes para yo poder analizar. Uno técnicamente genera un directorio en donde yo puedo generar reportes personalizados, y de alguna manera una segunda variable que va muy de la mano con los servicios que vamos a ver ahora de dimensiones de datos, de modelamiento, y que de alguna manera se proyectan en una reportería, que de alguna manera estos elementos van de la mano, ¿ya? Entonces, de cierta forma, lo más probable es que ustedes no tengan, o en una vez así quizás lo instalaron y lo tienen disponible, y habría que generar exactamente lo mismo. Oye, debo cargar algo, están disponibles, ¿qué tengo que configurar? ¿Qué requisitos tengo? Entonces, de alguna forma, los requerimientos que de alguna manera se piden es, oye, necesito algún proceso de instalación. En este caso, para el database mail, no necesito instalar nada, porque de alguna manera viene por defecto al momento de que yo cargo en SQL. Entonces, de alguna forma, son respuestas que tú debes dar y que técnicamente es acotado. No, para esto debo cargar el complemento que viene en la unidad o en la ISO del sistema o del software.
¿Qué configuración requiere? Ah, perfecto. Aquí cada uno tiene una configuración específica. Oye, uno necesita cuentas de usuario, direcciones de correo, puertos, alguna configuración en especial. Oye, el reporting necesita otra cosa, el análisis significa otra. Entonces, básicamente es reconocer qué de alguna manera necesito yo configurar para cada uno de estos servicios. El tercer punto es cuál es la funcionalidad que entrega ese servicio. Oye, servicio de envío de correo en caso de que yo requiera algo, servicio de reportería, servicio de análisis, qué es lo que es el auditar SQL, lo vamos a revisar, qué es lo que es un servidor vinculado también. ¿Necesito alguna cosa para poder llevar a cabo la implementación? Oye, necesito tener una cuenta de usuario, un correo, los permisos, los roles, qué es lo que tú puedes tener. Y de alguna manera evidenciar que funcione, que de alguna manera tú configuraste y envía un correo o me guarde técnicamente la auditoría de SQL y de alguna manera eso es lo que nosotros tenemos que resolver de aquí al día 4 de diciembre, ¿ya? De alguna forma nosotros vamos a tener nuestra segunda prueba técnicamente el día 5, 12, lo más probable que el día 19 o el día 12 se la entregue para que ustedes me la devuelvan el día 19 y técnicamente esa clase del 26 yo quizás poder ayudarles técnicamente en la solución, 26 y 3, porque la fecha de recepción del trabajo va a ser técnicamente el 4 para yo poder revisar durante esa semana. O sea, sería ideal que llegásemos el 3 para poder revisar, pero de alguna forma el día 4 como fecha tope para yo tener esa semana para poder revisar y ver si podemos cerrar con esa nota técnicamente tu examen final. ¿Ya? Entonces, esa mecánica es la que nosotros de alguna manera podemos ahí reconocer, ¿ya? ¿Qué es lo que es auditar SQL? De alguna forma también está instalado, no requiero de ningún componente adicional. Oye, ¿dónde lo encuentro? Oye, tendrá seguridad, y en seguridad nosotros pasamos por login, por roles, y aquí está la auditoría. ¿Qué es lo que hace técnicamente auditoría? No despliega nada. Claro, porque no tengo ningún plan de auditoría, que de alguna forma lo que implica es que yo necesito esto llevarlo como una especie de monitoreo, ¿ya? ¿Qué es lo que implementa esto? Es como para tener un log de los consumos que se pueden dar en tu base de datos, como para un seguimiento. Oye, mi sistema tiene pic de consumo a las 12 del día. Entonces te preguntan qué es lo que se está gatillando de alguna forma o qué gatilla técnicamente ese consumo elevado. Entonces, de alguna forma, con un plan de auditoría, yo aquí podría generar un archivo que técnicamente me guarde todos esos logs que de alguna manera se van generando en tu servidor de base de datos. Entonces, tengo de alguna forma que guardar un path con el archivo, donde tú lo quieres guardar, pero de alguna forma lo que él técnicamente resuelve es técnicamente identificar o definir, oye, qué elementos yo quiero de alguna manera reservar como un histórico y ver qué es lo que generalmente gatilla como configuración. De alguna manera eso genera un proceso, genera un archivo, genera una query y yo técnicamente esa query después la puedo leer para ver qué es lo que finalmente es lo que consume de alguna manera mayor cantidad de datos. Perdón. Y lo último que técnicamente se pide es un servidor vinculado, que está en la variable de server object, ahí está. Y en inglés técnicamente un servidor vinculado es un linked server, ahí está. Y ese linked server está ahí, técnicamente lo que hace, igual que lo anterior, no tiene, porque aquí tiene solamente los controladores, tiene los drivers. Lo que hace un servidor vinculado técnicamente es tener la capacidad de poder conectarse a una segunda instancia, puede ser SQL, puede ser un Oracle, puede ser un IBM, un DB2 o cualquier entorno de base de datos y poder técnicamente conectarse a ese lugar y obtener datos. Es como si tú trajeras el segundo servidor o otra máquina y la presentaras como una unidad que está disponible. Es como si tuviéramos la capacidad que de este administrador yo me pueda conectar a través de un servidor vinculado y consumir datos desde otro servidor, ¿ya? Entonces, de alguna u otra manera, eso es lo que técnicamente debiésemos nosotros resolver en cuanto a la configuración, ¿ya? 5 preguntas que técnicamente 3 de ellas están instaladas, solamente debiésemos configurar, la verdad que no hay mucha complicación, sí entender lo que hacen para que de alguna manera tomar esa experiencia, y lo más probable es que estas dos las tengamos que instalar con la ISO, porque de alguna forma en nuestros procesos
técnicamente para no sobrecargar la máquina de procesos que estén corriendo, técnicamente yo no lo instalé. Si usted lo instaló, bienvenido, no va a tener que generar ese nuevo proceso, pero de alguna forma quien no lo instaló, de alguna manera podría tomar esa ISO y agregar esos componentes que de alguna forma no fueron instalados, ¿ya? Sí, no se preocupe, Ignacio, ahí yo voy a compartir después la grabación, pero estamos explicando técnicamente las actividades que nos quedan como evaluación, así que por ese lado quédese tranquilo, ¿ya? Esa evaluación número 3 como fecha tope, técnicamente el día 4 del 12, para que ustedes lo tengan, ok, Nacional, para que ustedes lo tengan en consideración. Si lo quieren trabajar en grupo, no me complica, si lo quieren trabajar individual, no me complica, de alguna manera es que viven la experiencia de identificar la funcionalidad. No es nada tan extremo, de alguna manera es interesante reconocer otras variables. La verdad que estas tres son bastante simples en resolver. Quizá el reporting y análisis tienen un poco más de secuencia, porque ya de alguna manera, si es que no están instalados, nos va a obligar a instalar esos elementos. ¿Ya? Eso que está ahí ya está técnicamente publicado en el aula. Y es lo que tenemos como materia ahí de evaluación y técnicamente de la publicación. ¿Ustedes me cuentan hasta ahí alguna duda? No, profe, todo correcto. Perfecto. Entonces la de Power BI es la evaluación 2. 2, correcto. Ahora vamos a empezar a ver esa materia que tampoco es tan complicado, pero de alguna manera necesitamos tener ese entorno de SQL para poder técnicamente comenzar a trabajar con esta forma de modelar. Pues ya por lo menos vamos a dejar la idea, la base. La verdad que hay elementos de reportería que son súper pro en cuanto al diseño, pero ahora nosotros vamos a empezar a jugar con esto y en 2 o 3 semanas vamos a tener algo más elaborado que podemos publicar a internet y que se pueda compartir. Ahí vamos a ver cómo funciona esto, que de alguna manera administra todos esos elementos de base de datos. La verdad que Reporting Services hace algo similar, pero de manera gráfica muy limitada. Entonces, de alguna forma, todos los componentes de base de datos hoy día apuntan a reportería y esa reportería solamente consume del SQL o del motor que sea. Vienen estos aplicativos y de alguna forma consumen esto y te permiten de alguna manera mostrar la información de una mejor calidad. ¿Ya? Eso es lo que implica. Entonces, ¿qué continúa? De alguna otra manera tenemos que descargar ese backup. Ok, Juan, no hay problema. Aguante con los tacos nomás. No, esa prueba que estaba comentando es para el 4 de diciembre y la prueba de Power BI se la voy a entregar el día 12 y ustedes la tienen que entregar el 19, así que aún no tenemos nada tan cercano, Juan. ¿Ya? Listo, súper. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Hasta qué hora dura la clase? Hasta como las 9:30, creo, una cosa así. ¿Qué le pasó? Ya. No, después de cuando termine podemos quedarnos para conversar algo. Sí, o si quiere después me llama al celular, si tiene que hacer, pues no hay problema. Ya, vale, perfecto. Sí, no, no, tranquilo, no hay problema, sin estrés. Ok, listo, comenzamos entonces. De alguna otra forma, yo les compartí a ustedes el Drive que de alguna manera tiene ese backup, tiene un apunte que de alguna manera es para quizás darle la idea de qué es lo que implica estas tablas de dimensiones. Y el Power BI que de alguna manera lo que hace es instalar y no tiene mayor requerimiento, salvo que al final de alguna manera te pide una especie de licenciamiento o registro, que de alguna manera si lo quieres registrar o si lo quieres cerrar, por ahora no es lo complicado, ¿ya? Así que ante eso no hay un mayor alcance en cuanto a esa configuración, ¿ya? Entonces, primera tarea, instalar de alguna forma el Power BI, que insisto, no es más que siguiente, siguiente, siguiente. Vamos a restaurar el backup. Y ese backup, de alguna forma, yo lo tengo cargado ya en una carpeta en mi equipo. Ahí está. Lo voy a buscar para poder restaurar. Voy a mi SQL.
restore database, device. Eso es lo que mandó recién, ¿cierto? Sí, lo que compartí en el Drive, sí. Hay Vale. un backup y está el programa. Agrego y técnicamente mi carpetita tengo el backup. No tiene nada que no hayamos hecho, de alguna forma es restaurar. Si tú quieres darle otro nombre, no hay ningún problema y tú lo puedes configurar sin mayor dificultad. Acepto y ahí técnicamente quedó definida la configuración. De alguna otra forma, él tiene alrededor de 10, 12 tablas, donde de alguna forma yo podría tener tablas que sí ocupo y tablas que no ocupo en mi modelo. De alguna manera no tiene que ver con la cantidad de tablas, sino que con la estructura que yo pueda tener en cuanto a las conexiones que yo tenga disponibles, ¿ya? Entonces, ante eso, tu origen siempre va a ser técnicamente el componente de tablas que yo deba vincular. De alguna manera hablamos de un modelo relacional que técnicamente debiese estar vinculado, así como ustedes lo hicieron en la primera etapa de la base de datos, donde ustedes modelaban, implementaban, diseñaron, agregaron un par de registros. Entonces, bajo esa idea, de alguna u otra forma, nosotros podemos tener esto que de alguna manera técnica se llama un modelo dimensional por las condiciones de tablas que yo podría administrar. Pero de alguna manera no es más que un modelo relacional que está de alguna forma jerarquizado para que sean todos complementos de una tabla central, o que la tabla central técnicamente se alimente de el resto de las tablas que están ahí disponibles en tu sistema. Entonces, de alguna forma, yo aquí dejé modelado un diagrama y ese diagrama como tal, si yo lo reviso, me va a entregar la configuración de mis tablas, de cómo esto de alguna forma se visualiza y cuál es la estructura que esto tiene. De alguna forma, usted también esto lo realizó con su levantamiento, con su lógica, y de alguna manera esto es lo que busca de cierta forma resolver. De alguna manera la tabla que se alimenta o que es como nuestro nodo central, que si ustedes lo googlean por ahí lo van a encontrar como una topología de estrella o un modelo, mejor dicho, de estrella, es porque tengo una tabla que es un nodo central que de alguna forma recibe toda la información de los otros componentes, o sea, se alimenta de lo que técnicamente se denominan mantenedores. Hay muchos elementos que técnicamente no cambian y que técnicamente solamente mantienen datos, por eso el nombre. Entonces, de alguna manera, lo que hace esto es centralizar el procedimiento o el proceso de la información en una sola tabla para que esto tenga de alguna forma esa forma o esa manera de presentar la información. No es más que un modelo de base de datos que de alguna manera se va rellenando en cuanto a lo que esto tenga ahí disponible. Comuna, provincia, región, y de alguna forma cada uno de ellos con una secuencia que yo debiese seguir. Eso ya está modelado y generalmente es lo que uno se encuentra en los sistemas. Uno generalmente en las compañías no tiene mucho que modelar porque ya están todos los sistemas implementados, entonces uno debe manipular la información y entender qué es lo que yo puedo hacer con este tipo de funcionalidades. Entonces, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Ok. Listo. Entonces, con este modelo ya resuelto, de alguna manera debo entender la lógica. ¿A qué me refiero con entender la lógica? Que debo entender qué información tengo disponible para poder obtener como un reporte en cuanto a la solución que a mí me estén solicitando. O sea, debe existir un requerimiento que me diga, oye, muestra un reporte de algo en particular, pero de alguna forma es algo que va a venir en tu actividad evaluada y que hay que considerar
según lo que te pidan. No hay una regla, no hay una norma. Lo que sí es relevante, que yo debo intentar entender cómo está modelado esto y qué se relaciona contra qué. De alguna forma, este diagrama, quizá a lo mejor un poco antiguo en su presentación, generalmente mejora con estas nuevas tecnologías. Entonces, esta muestra técnicamente es lo que posteriormente va a tomar el Power BI, que es donde nosotros nos vamos a conectar. Y de aquí uno empieza a visualizar un concepto que se llama modelado por capas, en donde hay una capa de modelo, hay una capa de datos y una capa de representación o de visualización. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Ustedes me cuentan si pudieron instalar o no, me dando feedback. Yo lo instalé, profe, pero me pide iniciar sesión. Claro, podríamos ahí colocar la cuenta de NAC o eso lo puedes darle que lo puede habilitar. Sí, Y dice probar gratis. claro, lo que pasa es que ese probar gratis, si es el desktop, es para la licencia que te permite compartir en línea la información con otras personas. Pero de alguna manera, darle el probar gratis porque de alguna manera te va a dejar 60 días para poder utilizarlo, así que no hay conflicto con eso. Ya vale, profe. ¿Ya? Este programa va como orientado a la toma de decisiones. Claro, exactamente. Sí, así va Mirko, tal cual. De alguna manera, la idea de esto es de lo que ustedes desarrollaron en la práctica intermedia, en donde tenían orígenes de información. La idea es que estas bases de datos deben ser pobladas desde otros orígenes. Por eso, de alguna manera, se llaman tablas o bases dimensionales, porque van generando técnicamente una jerarquía, pero esa jerarquía está dada porque la información proviene de otros orígenes o de otros vínculos. Entonces, técnicamente, estos son procesos que son automáticos y que de alguna manera terminan con esta posibilidad de poder reportear o, como decís tú, graficar para tomar decisiones. Eso es lo que de alguna manera administra la base de datos. El concepto de data warehouse hoy día o de data lake generalmente está en todas las empresas y la única y el big data, que de alguna manera es como la secuencia que sigue, big data, minería de datos, de alguna manera lleva todo este componente, en donde técnicamente la base como tal de alguna forma ya no requiere una administración. Eh, ¿A qué me refiero con administración? Que tú técnicamente no manipulas datos porque de alguna forma tú automatizas todos tus procesos en base a estos paquetes de integración, cargas la data y de alguna forma esa data que se carga se ve automáticamente reflejada en tu reportería o en tu sistema. Esto, yo te digo, es una evolución, digo yo, del Excel, porque he sentido que tiene muchas cosas del Excel, por ejemplo, la gráfica que evoluciona, en la parte inferior tengo página 1, tengo página 2, tengo página 3, que son como muy similares a las hojas de los libros, pero de alguna manera te permitiría a ti generar reportería. ¿Cuál es el costo de esto? Técnicamente $7 por usuario, en donde, por ejemplo, en mi empresa lo que hicieron fue comprar técnicamente usuarios por área y generar un usuario genérico. El usuario ventas permite visualizar todos los reportes del área venta. El usuario gerencia, todos los gerentes quizás tienen acceso a reportería particulares para ello. Entonces, de alguna forma, claro, si yo divido mi empresa en áreas, no tengo quizás 10, 12 áreas a las cuales le pueda crear un usuario, entonces serían quizás $70 mensuales a una licencia por usuario que quizás si tengo 300 usuarios, hoy ahí quizás sería un poco más impactante quizás la cifra, pero de alguna manera el potencial que te entrega, en donde tú te olvidas de mandar un correo, donde tú compartes un link y todos pueden visualizar el reporte, la verdad que le da una plusvalía importante, lo puedes ver de tu computador, de una tablet, de un teléfono, donde estés, y vas marcando y queda dinámico, o sea, no es que sea una foto y ahí quedó. De alguna forma tú puedes programar esto para que a cada 5 minutos actualice la data y de alguna manera que sea algo dinámico y que de alguna otra forma se pueda manipular. ¿Ya? De esa manera, técnicamente, el modelado técnicamente tiene tres elementos. La visualización, que es el informe, que ahí está como una especie de gráfica, una planilla, que es la hoja de datos, y técnicamente el modelo.
que de alguna manera te da la guía o la pauta para que tú técnicamente puedas hacer un match con lo que estábamos viendo en SQL, que de alguna manera tiene mucha relación. Pero te digo que evoluciona porque de alguna manera la gráfica es evidentemente más atractiva. Entonces, oye, yo ya tengo mi modelado listo, pero ¿qué es lo que debo hacer de manera principal para que esto tome vida? Lo primero que debemos hacer técnicamente es, de alguna otra forma, conectarnos al orígenes de datos. Igual como lo hacía quizás los ETL de poder implementar, aquí de igual forma yo podría conectarme a diferentes orígenes. Hoy día, claro, todos los ETL como figura apuntan a la base de datos se rellena y desde la base de datos alimento técnicamente mi reporte. SQL Server te muestra de alguna u otra manera los componentes que yo debo definir, técnicamente el servidor, que lo puedo ir a buscar con los nombres que tengo disponibles en mi máquina. Si lo quieres escribir, no hay ningún problema, pero de alguna forma, si tú quieres tomar esa definición, lo puedes copiar y técnicamente lo puedes pegar para poder resolver. Te pide la base de datos opcional. Si yo quiero que me muestre el universo de base de datos, no hay problema, podría dejar esto como opcional, pero si yo quiero que me muestre la base de datos, técnicamente no sería más que escribir el nombre y pegarlo para que él solamente defina esa base por defecto. Entonces, control V, ahí está. De alguna otra manera, él también me dice, oye, ¿qué opción tengo? Claro, de alguna forma, a lo mejor yo puedo tener 5, 6, 7, 10 tablas y de alguna manera yo tengo todas las vistas diseñadas, cosa que también ustedes vieron, oye, cómo diseñar una vista, cómo tenía las relaciones, y quizás yo tengo una query preparada para que él técnicamente solo me traiga la vista que yo necesito, y de alguna forma quizás podría generar una instrucción que automáticamente quizás me seleccione la información por mes. Oye, pero a lo mejor tú quieres traer todo y que después técnicamente filtre por mes. Podría ser una alternativa, pero de alguna forma esto me entrega variables, ¿ya? Ya los bomberos se escuchaban súper fuerte. Entonces tengo esa alternativa de yo poder configurar o técnicamente mediante una query o de alguna forma trayendo todas las datas mi modelamiento, no tengo ningún problema. Y de alguna forma me dice incluir las columnas que tengan relación. Ahí está, con eso es suficiente para que de alguna manera reconozca tu diagrama, reconozca tu modelo y de alguna manera te permita consumir. ¿Ya? Voy a aceptar. Y ahí están técnicamente las tablas disponibles. De alguna forma, si tú es primera vez que te conectas a un entorno, lo más probable es que él te haga una advertencia de los cifrados de contraseñas, de seguridad y de aplicaciones o relaciones de elementos asociados a la seguridad de los datos. Pero de alguna manera en tu servidor local no hay ningún problema y ese mensaje solo hay que aceptar. Aparece solo una vez, no aparece en otro momento. Profe, consulta. Ajá. Veo que, por ejemplo, vamos a tener que crear una nueva relación dependiendo de lo que quiera obtener uno, acá en el Power BI. ¿O no? Técnicamente no, porque trae todo cargado, trae todo modelado, él reconoce todo automático. Con respecto al formato, Lo podría transformar, que también es una de las capacidades que tiene. A lo mejor yo necesito alguna columna nueva, oye, a lo mejor necesito traer el país, y el país no lo trae la base de datos. ¿Podría generar una columna nueva y rellenar todo eso? Claro que sí, todo se puede de alguna manera transformar, pero esa transformación, Mirko, va a ir en la hoja de datos. Ahí yo puedo de alguna manera redefinir los datos, pero es súper importante también indicar que ese proceso de redefinir no altera la base siempre mantiene la misma estructura y lo que hace mutar esto es el modelo, nada más. mi consulta frente a una inyección de datos
por una parte con SQL y otra inyección de datos, por ejemplo, de un Excel, que veo que Ajá, también se puede conectar al Power BI. Al correcto. momento en que queramos nosotros ver una visualización de ambos o de algunas cosas de cada elemento, ahí, ahí tenemos que ver el tema De de la, las transformaciones. de la transformación, claro, ahí es donde entran, como te digo, los ETL y esas configuraciones intermedias que de alguna forma quizá a lo mejor yo no debiese cargar un Excel directo, porque evidentemente como lo revisamos no va a ser compatible con la base de datos, pero sí podría implementar un proceso que tome ese Excel y que lo inyecte en una tabla y que la tabla se cargue automáticamente. Entonces son todas lógicas que como solución uno tiene los métodos para poder liberar de alguna manera esa configuración. Ahora, si tú me dices, oye, profe, ¿se puede ajustar quizás el formato y redefinirlo técnicamente en el Power BI? También podríamos, en procesos de código, de alguna forma con un lenguaje que tiene que se llama TAGS, poder quizás convertir y darle un formato char para que si de alguna manera tengo esa conexión Unicode a codificado, de alguna forma tenga la chance de mapear, si es que no quiero pasar por el camino del ETL, que de alguna manera reconozca la información, figure técnicamente la data y que sea técnicamente compatible. Pues ahí habría que ajustar de alguna forma esos elementos por temas de compatibilidad, que sería como lo más obvio, que de alguna manera si tengo un Oracle o tengo un SQL o un Excel o un CSV, quizás no van a ser todos compatibles, entonces hay que ajustar esos valores para que funcione. Gracias, profe. Vale. Bien, entonces de alguna forma lo que esto plantea es, oye, selecciono artículos, clientes, comuna, detalle venta, provincia, región, sucursal, vendedores y ventas. Podría tener vistas diseñadas y que también las muestre, efectivamente también podría tener ese tipo de alternativa, pero de alguna forma va a depender de lo que tú quieras configurar, no hay nada más. Si de alguna forma yo quisiera cargar los datos, estoy bien, los bomberos no, espera un poquito si yo voy a bajar los mutes. ¿Qué se está quemando ya? Con este calorcito, profe, está murió. Ahora sí, Sí, está esperando que pasen los bomberos. sí. No, pueden que hago cerca porque se escucha muy fuerte. Y pues cerrar la ventana. Y de alguna manera, como tengo la entrada a autopista, finalmente hay una bomba que está ahí en Artesano, cerca de La Vega, y es la que primero sale cuando tenía un incendio por el entorno. Entonces, mete mucha bulla y claro, como está ahí taco en la entrada a autopista, meten más bulla para poder pasar, así que no hay mucho que hacer. Pero estos días sí ha sonado harto de bomba, así que efectivamente con el calor que hace, porque la cosita así un poquito más de material ligero, hasta alguna cosa se prende muy rápido. Entonces, con las tablas que tenemos técnicamente seleccionadas, nosotros ya podríamos cargar la información. ¿Qué significa el transformar? De alguna forma me lleva a una interfaz donde yo podría rediseñar los datos. De alguna manera, si yo quisiera esto hacerlo después, también podríamos. El punto inicial es técnicamente la carga de la información. Entonces le digo cargar. Profe, al rediseñar los datos ahí como especifica usted, ¿se cambian tanto en el Power BI como en la base de datos o solamente No, se cargan, claro, se cambian en el Power solamente BI? en el Power BI porque la base no se toca. Ya, ok. Y como están conectadas, entre No, comillas claro, conectadas. claro, entre comillas, él toma el modelo que viene de la base de datos, entonces de alguna forma en tu modelado acá técnicamente se evidencia la solución, po. De alguna manera esto como tal nos entrega esa chance de poder técnicamente modelar los datos o ajustarlos en el origen. Entonces, si te das cuenta, la evolución de esto es algo más, entre comillas, elaborado y visualmente quizás de mejor calidad, pues, mejor calidad en el sentido de decir, oye,
claro, efectivamente se ve una gráfica más moderna y claro, los chiches que trae que de alguna manera es posible apreciar, claro, quizás los caminos son más largos y te das cuenta que hay claramente una tabla centralizada que es la que recibe la información y todos los demás son tablas que técnicamente la alimentan. Entonces, de alguna forma, ese componente en una variable empresa va a consumir siempre una arquitectura de un data warehouse y de alguna forma, si estuviese en bruto o si tuviésemos mucha información que de alguna manera no podemos considerar, generalmente recibe el nombre de data lake, que es cuando yo tengo mucha información pero que no tiene quizá un orden muy claro para los usuarios. De alguna forma eso es lo que resuelve. Entonces técnicamente estas variables, claro, cambian en la visual, si yo paso por encima, fíjate, se encienden las relaciones, entonces de alguna manera quedan mucho más claros los componentes por los cuales yo estoy manejando los vínculos o la configuración. Entonces, ante eso, todas estas variables de entorno y de configuración, técnicamente yo las puedo ir manipulando según lo que estime conveniente y de alguna manera, si tuviese que adaptar esto, podría ser a nivel de base de datos para que automáticamente siempre asuma el cambio o de alguna forma, si yo quisiera alterar este modelo, podría también manipularlo, pero de alguna forma siempre debiese ir a la hoja de datos, en donde yo podría técnicamente configurar esta información. Entonces, la hoja 1 o capa 1, digamos que así se denomina, capa 1 es el modelo que técnicamente tiene esa base. ¿Qué ventajas tiene esto? Oye, me puedo conectar a otro origen. Efectivamente, como decía el Mirko, ¿y qué pasa si me conecto a un Excel después? Claro, ahí uno va a decir, oye, si mi Excel falla o si mi Excel está abierto, de alguna forma va a quedar ilegible y no va a ejecutar mi reporte. Efectivamente, claro, si queda el Excel abierto no tengo mucho que hacer, pero de alguna u otra manera esto sería llevarlo como a un entorno uniforme que nos permita técnicamente ir a consultar una tabla y que la tabla no quede nunca en un estado de no disponible. Entonces, de alguna forma, son ahí definiciones, insisto, con la experiencia uno dice, oye, no, yo quiero que todo quede en un solo repositorio. Puedo tener quizás 5 bases de datos. Perfecto, puedes tener 5 bases de datos y tú puedes conectar las 5 bases o traer de cada base un cierto número de tablas y hacer el cruce de información. Insisto, técnicamente esto es lo que apela a tener información consolidada para de alguna manera poder tomar una decisión. Pero de cierta forma tengo diferentes caminos para yo poder administrar estos elementos que de alguna manera la figura ideal o la buena práctica es que siempre nazcan de un componente de una base de datos porque de alguna forma un Excel podría quedar inhabilitado o un archivo plano podría quedar inhabilitado y si tengo quizás 2 motores de base de datos, no tengo problema en conectarme a 2 motores de base de datos diferentes, sin ninguna dificultad, ¿ya? Parte del modelo, no hay mucho que hacer, toma lo que técnicamente trae tu SQL por defecto, ¿ya? Ustedes me cuentan hasta ahí si logramos cargar. Yo ya cargué todo, profe. Perfecto. ¿Alguien más que lo esté siguiendo y que esté ahí estampado con algo? ¿Puedo avanzar o lo espero a alguien tiene alguna duda? ¿No? Por ahora aquí viendo la clase nomás, profe. De ahí llegando a casa vemos cómo va. No hay problema. Ok. Perfecto. Bien, de alguna manera, la segunda capa es aquella capa que yo tengo para poder manipular. Y aquí técnicamente te va a mostrar una especie de Excel. No tengo mucho más que evidenciar. Pincho clientes, ahí están. Tengo apellidos, ahí están. Tengo edad, ahí está. Y es básicamente una planilla. Evolucionada, evidentemente que evolucionada, porque de alguna forma tiene alternativas que no son iguales a las del Excel. Está claro que no, de alguna manera no es un Excel que yo pueda de alguna manera editar una fila así de simple, ¿ya?
De alguna manera, cuando la importación o la conexión hablaba de transformar datos, técnicamente lo que esto implicaba era que yo puedo adaptar esta información de cualquier columna, que como bien decía el compañero, no toca la base, pero sí te rediseña o te modela técnicamente o cambia tu presentación de estos datos que ya están siendo cargados. Técnicamente en la base siempre van a ser iguales, pero en tu modelo técnicamente tú los puedes transformar a lo que técnicamente tú necesites manipular. No hay nada que técnicamente podamos ante eso definir. Todo técnicamente lo podrías ir manipulando como tú estimes conveniente. Ahora, claro, yo quiero pinchar y ninguno de ellos técnicamente me permite editar. ¿Por qué motivo? Porque de alguna forma yo tengo que editar en base a una consulta. Entonces aquí tú colocas el código o colocas la inyección de código que de alguna manera te permitiría a ti manipular estos datos. Editar. Y de alguna manera entra a la posibilidad de poder programar esta definición. La evolución, claro, es mucho más potente porque de cierta manera, oye, tengo de alguna manera pasos aplicados o configuraciones que tengo disponibles y técnicamente ante eso, de alguna u otra forma, cada acción que yo realice va quedando técnicamente grabada. O sea, si yo esto lo quiero liberar, elimino el paso y automáticamente se cambia la configuración. No hay nada más que hacer en ese contexto. ¿Qué puedo cambiar? Oye, quizás puedo dividir el texto en columnas, o quiero generar una columna calculada, o quiero tener algún cambio de variable, quiero reemplazar algún valor, a lo mejor técnicamente quiero dividir alguna información en varios variables, diferentes alternativas o chances que de cierta forma nos permitirían a nosotros alterar el diseño, pero en el modelo y nunca tocando la data que de alguna forma está almacenada en tu base de datos. No sufre cambio alguno, ¿ya? ¿Qué podría hacer? Por ejemplo, yo quisiera evolucionar un poco con esto y decir, oye, ¿qué es lo que me muestra técnicamente estas columnas? Y aquí tengo, por ejemplo, calidad de las columnas. Y me entrega válido 100%, error 0%, vacío 0%, y así sucesivamente con cada una de estas actividades, ¿ya? Entonces, ante eso, de alguna u otra forma, nosotros tenemos la capacidad de poder identificar, oye, ¿qué significa una columna con error? Claro, una columna con error puede ser que yo tenga en una columna de tipo fecha un formato que no corresponde. Y de alguna manera él va a declarar esa configuración. Si tu celda, por ejemplo, técnicamente tiene o no un vacío y a lo mejor él te lo pueda reclamar por configuración, entonces de alguna forma yo podría tener ahí definiciones o alcance de los diferentes tipos de datos que yo puedo tener almacenados en una tabla, de lo que sea. ¿Qué más podría definir? Oye, el perfil de las columnas y que de alguna manera te, digamos, te entregue una especie de estadística. Pero estadística, ¿en qué sentido? Oye, ¿cuántos valores hay? ¿Cuántos con error? ¿Cuántos son distintos? ¿Cuántos son únicos? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? Entonces, de alguna forma, yo podría obtener estadísticas como iniciales, pero sin hacer ningún esfuerzo. O sea, simplemente definiendo variables que yo técnicamente podría configurar a modo de ejemplo. Oye, aquí tengo 94 registros que son distintos. Perfecto, después a lo mejor los valores se repiten porque tengo 1000. Entonces, de alguna forma, 94 son técnicamente variables distintas. Entonces, de alguna forma, me entrega estadísticas para yo técnicamente poder resolver. Aquí me dice que tengo solamente 4 distintos, o sea, tengo estado civil 4, casado, viudo, soltero y divorciado. 4 estados. Te da, de alguna forma, alternativas de poder entender técnicamente qué es lo que esto pretende, de alguna forma, manipular como información. A modo de visualización, también estadísticamente podría ser útil para saber qué es lo que hay, cómo está configurado y de qué forma esto está configurado, ¿ya? Así que ante eso serían como variables que a modo gráfico
quizás serían útiles de considerar para una posible estadística o para entender de qué manera están cargados los datos, ¿ya? Lo desactivo si te molesta, lo desactivo si te molesta y no hay mucho más que hacer. Luego tengo un agregar columna que de alguna manera me permitiría generar una columna condicional, una especie de función sí del Excel. Oye, si es soltero, quizás dale un bono, si es casado, dale otro bono, si es viudo, no tiene bono, y si es divorciado, no tiene bono. Podría construir una columna en base a alguna definición en particular. ¡Ay, porque está cargado! Y esto te voy a silenciar ahí, Gabriel. Ok. Que de cierta forma yo podría crear una nueva columna y técnicamente podría pinchar a modo de ejemplo columna condicional. Ahí está. Al momento de cliquear, él me va a entregar una interfaz en donde yo podría indicar qué es lo que yo técnicamente quiero condicionar. Oye, a lo mejor técnicamente podría decir que esto va a ser, no sé, una columna que se llame país. Ahí está. Ok. Y me va a preguntar un sí. Ya, por ejemplo, si el estado civil o el origen, vamos a decir estado civil, o si la edad, vamos a decir, ya, es decir, si la edad es igual a, yo podría decir si es mayor que 15, técnicamente que la salida sea Chile. De alguna forma, si eso es falso, quiero que sea Perú, o lo que tú quieras, es como un mensaje, o no identificado, lo que tú quieras. Lo que buscamos definir es que esa tabla país no existe técnicamente en mi base, pero de alguna forma en mi lógica estructural la voy a tener disponible, porque la acabo de crear en base a una transformación. Fíjate que de alguna forma aquí va a aparecer un nuevo paso. Voy a aceptar. Ya automáticamente me dice columna condicional agregada. Oye, pero tiene más de 1000 registros. ¿Cómo puedo saber si hay alguno que sea diferente a Chile? Claro, aquí yo te diría que efectivamente la estadística sí me hace un poco de ayuda porque de alguna forma quizás me entregaría una definición correcta de lo que yo pueda tener como información disponible. Ahí algo está cargando con error, pero técnicamente nos debiese entregar la variable en donde no me está mostrando la data, pero disponible. Puede ser porque no he guardado los datos. Pero de alguna manera tengo el 100% y no tengo ninguno con error. Entonces, bajo ese componente, yo técnicamente podría cerrar y él técnicamente va a aplicar esos cambios a nuestro procedimiento. Oye, pero ¿dónde quedó tu columna? Claro, yo estaba trabajando no en la hoja ventas, sino que yo estaba trabajando en la hoja clientes. Por lo tanto, ahí quedó el país Chile definido como una configuración. Y ahí técnicamente también podría filtrar como una especie de Excel y esa columna que antes no existía, ahora sí efectivamente ya se encuentra disponible sin ninguna complicación. Variables que de alguna forma yo podría crear y manipular. No tengo el país en ningún dato y de alguna manera lo necesito para una representación gráfica que vamos a desarrollar a posterior. Entonces, esa configuración y así varias más que vamos a ver en el transcurso de las clases, nosotros las podríamos manipular entendiendo que yo aquí puedo técnicamente editar una consulta y manipular los datos sin ninguna dificultad. Ese es el proceso para poder administrar y poder redefinir técnicamente alguna consulta que yo tenga disponible en mi modelo. Insisto, esto aplica cada vez que yo técnicamente tenga una base y esa base por defecto quizás no tenga todas las columnas disponibles. Las puedo modelar, las puedo agregar, las puedo reconfigurar. Claro que sí las puedo reconfigurar, agregar y hacer todo lo que yo técnicamente necesite. ¿Afecta a la base de datos? No, no afecta a la data que viene de origen. Solo afecta técnicamente el modelo que yo necesite exponer en mi Power BI.
¿Ustedes me cuentan hasta ahí? ¿Lograron resolver? ¿Ustedes me dan feedback si que estamos hasta ahí? Sí, profe. Ok, Vamos bien. listo. Súper. Bajo esa idea, de alguna u otra manera, con eso yo podría técnicamente administrar mis datos. Oye, ¿administrar en qué sentido? En que yo puedo redefinir hoja o capa 1, modelo, capa 2, los datos, capa 3, técnicamente el informe. Y aquí de alguna manera comienza la manipulación de estos elementos, ¿ya? ¿Qué es lo que implica esta manipulación? Que yo mis datos los voy ahora a representar. Y para esto tengo una serie de alternativas gráficas y si de alguna manera no me sirviera todo lo que aparece ahí, de alguna forma te entrega un servicio de marketplace que te entregaría de alguna forma otros elementos que están disponibles en la red para que tú de alguna manera puedas grabar quizás otras variables o otras definiciones en cuanto a la carga de datos. Diferentes estilos, componentes, indicadores, mapas de histogramas. Tú podrías de alguna forma buscar quizás por diseñadores, variables o elementos que tú técnicamente puedas ir configurando y agregando a tu validación. Diferentes gráficas, mapas, que de alguna manera uno cuando visualiza quizás lo del COVID o alguna funcionalidad, generalmente todos nacen desde este entorno, de alguna manera gráficos lineales, elementos, que yo simplemente tomando y arrastrando de alguna forma los podría preconfigurar en mi entorno. Lo agrego y son como una app y tú técnicamente la cargas y te queda disponible técnicamente en tu configuración. Distintos estilos, distintas formas para de alguna manera poder entregar un detalle más acabado de lo que tú quieras de alguna manera demostrar. Algunos interesantes, quizás otros no tanto, pero de alguna manera hay para todos los gustos que ustedes quizás quieran ahí considerar. ¿Ya? Marketplace, de alguna forma, una herramienta para agregar nuevos elementos si es que estos no estuviesen disponibles en tu configuración. Y comienza nuestra historia. De alguna forma, las primeras 4 filas de este costado técnicamente son representaciones gráficas en donde yo puedo manipular la información. Generalmente, un punto de inflexión es definir técnicamente una matriz de datos para poder visualizar estos elementos. O sea, ¿qué quiere decir que yo quiero visualizar los elementos? ¿Qué información yo quiero ver? Entonces, bajo este componente de tabla, yo la voy a tomar, la voy a pinchar y técnicamente voy a poder configurar esos datos. Ahí está. De alguna forma, estos objetos son visuales y de alguna forma es lo que tú quieres técnicamente exponer. Es relevante que yo debo conocer mi base de datos para poder técnicamente saber qué es lo que tengo disponible y qué es lo que yo quiero mostrar. Por lo tanto, si de alguna forma yo quiero mostrar quizás las sucursales, oye, a lo mejor yo quiero traer el nombre de la sucursal y él automáticamente me cargó todas las variables. Ahí está. Bien, me cargó las sucursales, pero de alguna forma, oye, ¿qué podría yo hacer con esto? Claro, yo tengo otra tabla que tiene las ventas. Entonces, como esto está todo vinculado en tu modelo, técnicamente yo puedo ir a buscar información de cualquier lugar y voy a tomar las ventas y quizás yo quiero traer el total neto. Y me entregó el total neto de cada una de las funcionalidades. Oye, a lo mejor los textos se ven demasiado pequeños o la base quizás no es muy llamativa. Podría ser. En gusto lo podríamos definir. ¿Sabes que también quiero traer los impuestos? Ah, ahí están los impuestos. Ok.
cuánto fue lo que pagué y cuánto fue lo que pagué en impuestos. Perfecto, por sucursal. Quizá a lo mejor ese es un requerimiento válido. Oye, ¿qué chiche o qué es tan maravilloso que tú crees que esto puede ser de buena forma representado? Por ejemplo, si yo tengo un reporte, tengo un modo de enfoque que técnicamente me permitiría exponer de mejor forma mis datos. Ahí está. De alguna forma podría manipular esto y transformarlo en moneda, cambiarlo a decimales, todo lo que tú quieras que de alguna manera ves comúnmente en el Excel, aquí también lo podrías tú resolver. De alguna forma, como te digo que esto también tiene elementos de Excel, sabes que la gráfica de esto no me gusta mucho. ¿Qué yo podría configurar? Y para eso aparece la figura de la brocha que aparece ahí y él te va a dar diferentes estilos. Oye, ¿qué estilo quieres tener? Filas llamativas, encabezado en negrita. Veamos, pues. Ahí está. Oye, ¿te gusta o no? No sé si me gusta tanto como se ve o no, pero de alguna forma esto va a alguna comisión que dice, no, estos colores sí, estos colores no, y de alguna forma todo se puede técnicamente reconfigurar. Hay estilos que vienen por defecto, variables que yo puedo considerar, no hay una regla, oye, quiero cambiar los colores predeterminados, solamente el encabezado en negrita, ahí está, o además puedo tener quizás filas alternas con contraste, oye sí, oye no, pero no pasan más de configuraciones que yo técnicamente pueda ir implementando. No hay reglas, no hay normas, nada que yo pueda o no pueda técnicamente configurar. Oye, quiero ver el cuadriculado, vertical, lo quiero activar, o quizás a lo mejor quiero otro color del borde, ahí está. Oye, me gustó, no me gustó, no me gustó, lo desactivo, quiero ver el horizontal, tampoco me gustó, y tú puedes ir activando o desactivando de alguna forma en base a variables. De alguna manera, oye, quiero que sea esto quizá en un color más fuerte, en negrito, podría ser y dejarlo quizá en otro color o cambiarlo a un color azul, lo que tú quieras. No hay de alguna forma variables que yo pueda considerar. Oye, sabes que la letra es demasiado pequeña, la puedes cambiar a un Arial, veamos cómo se ve. Ah, no, claro, se ve, pero se ve muy profundo. Cambiemos la Arial, a ver. Ya ahí quedó quizá un poco más claro. Quizá a lo mejor quiero dejarlo en un punto más alto para que se vea mejor. Listo. A lo mejor ahí me agrada más, pero de alguna forma lo que quiero llegar a que todo esto es técnicamente ajustable a tu requerimiento. Insisto, esto pasa por un tema técnicamente de diseño, de configuración y de alguna forma tenemos, entre comillas, libre disponibilidad para armar lo que nosotros tenemos conveniente. De alguna forma, este modelo quizás puede tener un fondo corporativo, puede tener un logo y todo lo que tú te imagines puede ser bajo esta configuración, no hay ningún problema. Oye, quiero tener un fondo de página o quiero tener un papel tapiz. Oye, todo eso tú lo podrías configurar y manipularlo como estimes conveniente. Oye, pero es muy duro el azul, ¿lo puedes transparentar? Claro, no tengo problema, ahí quedó como un fondo más transparente. ¿Puedo agregar una página o una imagen? Claro, puedo agregar un color de fondo, que no sea blanco, que quizás sea amarillo. Entonces, de alguna fondo, todo lo que yo quizás puedo modificar técnicamente se puede adaptar. No hay una regla, no hay una norma que técnicamente te obligue a mantener un bosquejo único. Esto tú lo administras a tu criterio. Insisto, si buscas en internet modelos de Power BI, te vas a encontrar con una gama impresionante de diferentes modelos, cada uno con su estilo en particular, ¿ya? Como digo, todo editable. Lo importante es que cada vez que yo quiera hacer cambios de alguna forma en mi configuración, debo tomar los elementos. Entonces, de alguna forma, si quiero agregar algún componente, algún indicador, alguna gráfica, claro, yo por ejemplo podría tomar la columna impuestos y tengo promedio, mínimo, máximo, formato condicional, y aquí de alguna forma yo podría configurar estas columnas para que técnicamente me entreguen indicadores, ¿ya? Oye, ¿qué significa indicadores? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Tengo algún valor que me pueda ayudar a resolver? Oye, no me gustan estas variables, a lo mejor quiero flechas de colores, ahí está. Pero me entrega solamente porcentajes.
oye, suma de impuestos, se va a llamar, pero me muestra solo porcentaje. Oye, me agrada, no me agrada, podrían ser variables que yo pudiese considerar. Voy a transformar todo esto a número para que te des cuenta de que todo esto es editable. Por defecto, él lo muestra en número, pero yo lo podría técnicamente editar y manipularlo en porcentaje. O viceversa, si viene en número, lo puedo manipular en el gusto que tú estimes conveniente. Por ejemplo, tengo los impuestos. Voy a decir que si tengo impuestos entre 7 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y es menor que 7 millones 800, 1, 2, 3, ahí está. Si eso tiene una configuración, quiero que me muestre la flechita técnicamente hacia abajo. Si de alguna forma parto en los 7 millones 800, 1, 2, 3, hasta, por ejemplo, 8 millones 200, 1, 2, 3, que deje en descenso. Si es que esto va desde los 8 millones 200, 1, 2, 3, hasta los 9 millones 9, insisto, variables que tú puedes definir, 1, 2, 3, que lo dejen en aumento. Y de alguna forma, si es sobre técnicamente 9 millones 900, 1, 2, 3, y menos que 200 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, me deje eso en verde. Acepto, y ahí me dejó técnicamente un indicador en esas columnas. Entonces, todo ese tipo de arquitecturas quizás a modo de mejorar de alguna u otra manera tu expectativa visual, de alguna forma es útil para poder considerarlo. Oye, ¿qué otra herramienta quizás tengo para manipular mis datos? Por ejemplo, si yo tengo total neto, ahí está, y él me dice, por ejemplo, formato condicional, y me dice barra de datos. Y me dice, oye, ¿qué es lo que tú quieres mostrar? Mínimo, el valor más bajo, máximo, el valor más alto. De alguna forma, él hace una configuración y obtiene técnicamente un promedio del más alto y del más bajo, y de alguna manera lo entrega variables. Ahí está. En donde el valor más alto se lleva el consumo más alto de la barra, y de alguna forma todos empiezan a descender y a tomar un menor tamaño. De alguna forma, todos efectos visuales que lo que único que buscan es representar de mejor manera la información. Oye, a lo mejor tú quieres otro color, no hay problema. Todo esto de alguna forma, a modo de diseño, es técnicamente editable. No tengo ninguna configuración que de cierta forma nos obligue a una definición en específico. A lo mejor quiero una barra más suave. Listo, acepto y te cambió los colores. Pero todo pasa de alguna manera por parámetros o configuraciones que tú técnicamente puedas ir editando. No hay más que eso en cuanto a la configuración. Eso es una tabla. De alguna forma, ¿qué otro elemento puedo tener? Por ejemplo, algo que es bien llamativo es un mapa. Clic y de alguna manera él me puede entregar un mapa, pero ¿de qué zona? Que también es un punto relevante. ¿Mapa de qué? ¿Mapa de dónde se obtiene? ¿Mapa de qué configuración? ¿O de qué lugar que yo pueda tener técnicamente disponible? De alguna forma, en mi modelo vienen elementos como región, provincia, país, que lo acabamos de diseñar, y quizás podríamos utilizar país como un punto de inflexión para que veamos que algo que no existía también lo puedo ocupar. En clientes yo tengo país. Voy a tomar país y lo voy a lanzar al modelo. Y de alguna forma automáticamente él me entregó ese mapa. Pero en ninguna parte aparece Chile. Claro, efectivamente. Pero yo tengo alguna otra variable que quizás me podría definir técnicamente la región, la provincia,
Oye, ¿qué será más representativo? Yo creo que la región. Entonces puedo tomar el nombre de la región, clic, y lo lanzo. Aquí tengo país y lo lanzo como una segunda variable. Lo puedo lanzar acá también, pero de alguna forma en la leyenda yo podría encontrar esa segunda variable. Oye, pero no hizo nada, me lo cambió. Ah, entonces quizás no me sirve. Lo intento de nuevo, mira, me equivoqué, tomo y lanzo. Ahí está. Perfecto. Lancé, voy a buscar región, voy a tomar y lo voy a lanzar. Ahí está. Oye, pero me trajo lo mismo. Claro, pero uno no se da cuenta y efectivamente el mapa tiene modificaciones, pues. Fíjate que si yo le hago un zoom, mira, eso antes no existía, entonces de alguna forma el mapa hoy día es pequeño y técnicamente me está complicando la configuración. Oye, pero fíjate, tengo una figurita o un círculo por allá arriba, entonces significa que también tengo monto en esa región. Entonces ahí, ojo, quizá a lo mejor esta variable no me es suficiente. Oye, ¿puedo agregar dos variables? Voy a tomar el país, pero el país ya está. Yo lo quiero en ubicación. Ahí está. Ah, ¿y ahí qué me está trayendo? Me está trayendo un solo punto. Me está diciendo que esto es. No me muestra el mapa, no me muestra nada, me muestra algo súper fino. Oye, pero la región la puedo agregar. Ahí está. Oye, pero la verdad que no me llega a muchos resultados. Veamos, po. ¿Qué es lo que me entrega esto como resultado? Ahí está. Lo que tenía antes ya no me lo está mostrando. Perfecto. Pero de alguna forma yo quiero mostrar las ventas por esa funcionalidad. Voy a traer técnicamente el total y lo voy a lanzar. Oye, pero aún no me trae nada. ¿No me sirve país? Ah, ya. Entonces el país algo me está ocasionando que no me deja cargar. Claro, efectivamente en esos campos yo debo tener una columna que tenga el orden país, coma, región, comuna, provincia o lo que sea. Debo tener una columna compuesta para que técnicamente él me muestre la información. Ahora, claro, ¿por qué me entrega un detalle región de los ríos? Porque en Portugal existe una región que se llama Los Ríos. Entonces, él no sabe de dónde aparece esa región porque de alguna manera no tiene por qué saber que está buscando Chile, siendo que la mayoría de los elementos se van a Chile. Una de ellas técnicamente no lo hace porque también existe en otro lugar. Entonces, ante eso, él técnicamente toma la decisión de manera, digamos, dictatorial y solamente arrastra a donde él considere. ¿Cuál es la forma correcta para administrar este tipo de elementos? Es que yo técnicamente deba definir una columna, si es que no existe, que sea compuesta, en este caso, país, coma, región, coma, provincia, coma, comuna. Y él con eso, de alguna forma, estos mapas asumen esa característica de definición en cuanto a la ubicación. Es bien sensible en este tema de los mapas esas variables. Pero de alguna forma también tiene variables que yo técnicamente pudiese configurar. Oye, ¿quiere etiquetas? Claro, y ahí está Tarapacá, Metropolitana, Biobío, Los Lagos, Valparaíso, y fíjate, Los Ríos está por acá arriba. Entonces ahí te puedes dar cuenta que con ese elemento de poder agregar esas etiquetas te va dejando un poco más claro la definición de tu mapa. Las burbujas, ¿qué significan? El tamaño de la figurita. Hoy está en -10. Si yo le quiero dar un poco más allá, efectivamente las figuras van creciendo y de alguna manera va tomando mayor tamaño en tu mapa. Oye, más o menos tamaño, a gusto del consumidor. No hay una regla, no hay una norma, lo que tú consideres. Nada que hacer con eso. Oye, ¿qué significa controles del mapa? Ah, a lo mejor yo quiero activar el botón del zoom y automáticamente te activa el zoom y yo podría técnicamente tomar el mapa y técnicamente empezar a buscar técnicamente la ubicación o la llegada de estos datos en cada lugar. Y de alguna forma esto queda dinámico, porque después cuando tú lo publiques, técnicamente el usuario va a poder administrar bajo el mismo componente tu matriz. O sea, va a administrar de igual forma
la representación gráfica de tus datos. Luego de que tú ya tienes un mapa ya quizás consolidado, a lo mejor ¿qué más podría cambiar? El estilo. Viene por defecto un mapa carretera, a lo mejor yo quisiera un mapa aéreo y te va a entregar otro tipo de representación. Entonces, de alguna forma, estos chiches o estas variables que yo te planteo, de alguna manera son para representar la data, que de alguna manera todo esto viene siendo consumido desde tu base de datos. O sea, si cambia la base, automáticamente va a cambiar tu reporte. De alguna forma, si la base se alimenta de procesos automatizados, de alguna forma también va a tener cambios que nosotros de cierta manera debiésemos reconocer para poder adaptar esa definición o carga de información. ¿Ya? Hasta ahí, chiquillos, ¿se entiende la idea? ¿Han podido resolver o solamente me están mirando? Sí. Yo estoy aprendiendo nomás, profe. Por Ya, ahora. Yo ok. igual, profe, siguiéndolo por pantalla nomás. Vale. Profe, la idea sí se entiende. Yo por lo menos estoy observando y cuando el fin de semana termino acento. Veo el video y hago la actividad. Ya, súper. Bien. Ante ese alcance, ante esa definición, de alguna forma tenemos la posibilidad de administrar nuestros valores, ¿ya? Entonces, bajo ese componente, bajo esa solución, sí, ok, Nico, no se preocupe, yo podría tener diferentes alternativas. Oye, ¿qué más quizás podría graficar? Generalmente es muy de moda administrar quizás etiquetas y que de alguna forma una etiqueta te permite técnicamente totalizar. Y a lo mejor tú puedes tener una etiqueta y tomar técnicamente el monto neto, ahí está, y quizás puedo tener una segunda etiqueta y técnicamente tomar el impuesto. Y de alguna forma él te va rellenando información. De alguna forma, insisto, todo esto es tu modelado y estamos manejando de alguna forma la base de datos. Otro elemento que es muy de moda técnicamente tiene relación a un trimap, que es como un mapa de calor. Lo tomo. Ahí está. Ahí está. Oye, quiero traer, por ejemplo, quizás los vendedores. Y voy a traer el nombre del vendedor. No hace nada, porque de alguna forma no tengo nada relacionado. Pero claro, yo quiero tener las ventas del vendedor. Y si voy a buscar la venta, automáticamente él trae los montos por cada uno de ellos. Entonces, tu base de datos técnicamente queda vinculada de inmediato. Fíjate, voy a cambiar esto que está acá, voy a marcar, por ejemplo, Maite, y automáticamente me resume su venta, su monto, su ubicación. Oye, quiero saber cuánto vendió Colomba. Y ahí te muestra dónde lo vendió, en qué lugar, cuánto vendió Montserrat, en qué lugar, cuánto vendió Celeste, en qué lugar, y aquí tú vas jugando con las diferentes definiciones que yo pudiese ir encontrando en cuanto a la configuración. Todo esto dinámico. De alguna forma, si yo quisiera esto llevarlo a una representación, claro, efectivamente yo quizás podría manipular esta data y configurar los elementos para que se vean de la mejor manera posible, con más fondo, con más forma, pero de alguna manera lo que esto busca en un inicio es poder diagramar una representación. Ahí está.
¿Qué me entrega esto finalmente como resultado? Claro, si bien es cierto me entrega este reporte o esta definición, de alguna forma también me permite que yo esto como tal lo pueda exportar, por ejemplo, y quiero llevarme esto a un PDF. Y rápidamente me diagramó el reporte que tú configuraste. Sin hacer ningún cambio, automáticamente lo lanza un PDF, pero te deja eso como una foto para una presentación. No lo deja técnicamente disponible o móvil a lo que tú técnicamente puedas necesitar. Perfecto. ¿Qué más puedo hacer? Y aquí donde digo yo, viene el negocio. Esto como es dinámico, de alguna forma, lo que nosotros buscamos resolver es que esto sea público. Clic. Y al momento de publicar, automáticamente, como yo estoy registrado con una cuenta, él se asocia a tu Drive, a tu nube, y técnicamente al momento de publicar, él se lleva esto a la configuración que tú diste como registro o inicio de sesión. Selecciono y automáticamente esto lo publica en la nube y tú lo podrías compartir a través de internet con un link. De alguna forma, esos 60 días que te entrega es para que tú puedas técnicamente visualizarlo sin problema. Después de los 60 días, tendrías que comprar una licencia que técnicamente es la que cuesta los $7 por cuenta de usuario. Ahí está. Este reporte ya está en internet. Yo no he hecho nada, estoy en la app powerbi.com y voy en mi ID y en mi sección. Quiero modificar Maite y ahora sí, efectivamente queda dinámico y este reporte yo lo puedo compartir y lo puedo de alguna forma llevar a cabo y visualizarlo en un celular, en una tablet o en lo que tú técnicamente tengas disponible. Aquí técnicamente yo ya me gasté los 60 días, por ahora no lo puedo visualizar, no lo puedo compartir, pero de alguna forma, claro, si copio el vínculo y te lo llevo, efectivamente a lo mejor te lo podría llevar, pero no tengo la opción de publicarlo. Lo podrías quizás solamente anclarlo, pero decir que no está disponible porque de alguna forma no está bajo esa configuración. Eso es lo que técnicamente modela este Power BI por defecto. Fíjate que no te muestra nada más, no te deja editar, te permite consultar o manipular algo. Si yo quisiera, por ejemplo, filtrar por sucursal Iquique, te filtra la sucursal Iquique, pero técnicamente no te cambia nada más. Entonces, ante eso, claro, el filtro, todo nace de alguna forma del reporte que yo genero, pero si eso no está técnicamente filtrado en un principio, técnicamente él no te deja chance a poder técnicamente definir alguna selección en específico. Lo puedo compartir, lo puedo mostrar como un reciente, puedo tener mis publicaciones con lo que yo estime conveniente, quizás puedo mostrar algún otro elemento que yo tenga ahí disponible. Déjame mostrar que puedo tener. ¿Qué tengo que hacer? Ahí está, por ejemplo, mira, otro tipo de gráfica. Aquí te va dando prueba ahora, que técnicamente te muestra esto por hoja. Te das cuenta que el color, la construcción, de alguna forma, esto fue un taller que hicimos con una empresa, una constructora, técnicamente te va generando otra gráfica, otra representación, y esto técnicamente lo hace solo, o sea, no tengo nada que técnicamente buscar, pero estos bordes los genera, estos fondos suaves los genera, estos títulos, los logos, entonces ya de alguna manera le deja un plus o algo más pro al momento de querer dar una solución en específico. Ahí está. Entonces todo de alguna manera es administrable, compartible y todo de alguna forma nace de tu base de datos. Todo esto que está acá de alguna forma se conecta, modela y técnicamente reporta como solución. ¿Se entiende la idea, chiquillos? Sí, profe, harto que meter mano ahí. Harto que meter mano. Sí, hoy día, miren, dejemos hasta acá, era la introducción a esto para que después puedan ver la grabación. La idea, de alguna forma, va a ser elaborar un reporte, pero en base a requerimientos, y ahí usted va a tener que identificar las tablas, los datos, los elementos que necesito,
y de alguna forma algunas variables del reporte, pero que la verdad que, como dice usted, hay que introducir harto porque tiene muchas variables que yo pueda configurar. Generalmente son temas estéticos que uno dice intentar ahí exponer, pero de alguna forma todo es adaptable a lo que ustedes estimen. De alguna forma todo esto nace de un requerimiento. Insisto, a lo mejor de repente uno no imagina mucho, pero no es más que tú digas, oye, el reporte en Power BI y vas a ver unos fondos, unos colores, una gráfica, que de alguna manera te iluminan y te permiten tomar decisiones para entregar una buena representación. Pero eso de alguna forma lo vamos a ver en las clases que vienen, y como te digo, tu prueba 2 técnicamente va a ser responder a algunos reportes que yo voy a pedir de alguna forma como solución en base a una base que yo te voy a entregar y que tú de cierta manera vas a tener que reconocer su modelo y la administración de estos datos para poder configurar. ¿Vale? Vale, profe. Está bueno como en el fondo para, bueno, está hecho para eso en realidad, pues, para Es para obtener eso. reportes, para tomar de decisiones. Exactamente. De alguna forma tiene todo lo que ustedes han visto, del modelamiento, a los datos, a la automatización de las cargas, y de alguna forma que es como la etapa final, que hoy día es la moda, porque hoy día todo es análisis de información, análisis de datos, y de alguna forma, si bien es cierto, la administración ya pasa a un segundo plano, porque está todo automatizado, son los elementos que ustedes deben reconocer para poder salir ahí de manera íntegra a una mejor posición de trabajo, ¿ya? Eso, pues chiquillos, no les quito más tiempo. Que tengan un excelente fin de semana largo y nos juntamos el próximo viernes si Dios quiere, ¿vale? Vale, profe, cuídese. Gracias. Listo. Muy bien. Que Nos estén vemos. bien. Cuídense. Chao, Muchas chao. gracias, profe. Chau, chau. Chau.